Vení al color. Vení a Labia. Ideas y soluciones en pintura. Vení a Labia. En sus 3 direcciones: 25 de mayo 768, Pedia 86 y 9 de julio 1787. Luis A. Cuadrado, la empresa que equipa empresas. Equipos de audio y TV, computación, muebles de oficina, las marcas de mayor prestigio. Luis A. Cuadrado, la empresa que equipa empresas. Hola Argentina. Ahora con Norte podés disfrutar, relajarte y divertirte con la revista más exitosa del mundo. Hola Argentina, con temas de interés, actualidad, glamour y muy buen gusto. Conseguila todos los viernes a solo 11 pesos con 50, recortando el cupón que aparece en las páginas de Diario Norte. Hola Argentina, tu revista preferida. Con Norte, el diario que vos elegís todos los días. En junio, juega con Casinos Gala. Gol de América, la nueva promo para disfrutar de shows en vivo, divertirse y ganar miles de pesos. Pedí tu cupón, completalo y depositalo en las urnas habilitadas. Vení a Casinos Gala y gana con Gol de América. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Nadie, absolutamente nadie en la República Argentina y muchísima gente del exterior desconoce esta bochornosa actitud de un ex secretario de Estado, y me refiero específicamente a Jorge López, escondiendo, tirando bolsones con casi 9 millones de dólares en un monasterio en la localidad de Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto que esto ha generado comentarios de toda la prensa, radial, televisiva, escrita, comentando lo que sucedió, censurando, criticando, reclamando, exponiendo, averiguando, haciendo investigaciones que ponen a la clase política en una situación muy comprometida, que ponen al gobierno pasado en una situación mucho más difícil y afectada, ponen a distintos estamentos que hacen a la política y a la economía y a la industria y a todo lo que tiene que ver con el desarrollo argentino en una situación comprometida. Las obras públicas, todos aquellos que estaban de una o alguna manera afectados y conectados, a la justicia que se le reclama y se le critica las demoras que hubo en formular o en desarrollar investigaciones, a las fuerzas de seguridad que de pronto no actuaban en la medida que tenían que actuar, porque finalmente son ellos asistentes de la justicia, a políticos que ahora están declamando con toda potencialidad la corrupción que estaba instalada en el país y que se hacen los distraídos. Y aquellos responsables de toda esta cuestión, como quien fuera presidente de la Nación, como ministros, que dicen desconocer algo que evidentemente nosotros creemos, y todo el espectro periodístico argentino no puede creer que quien tutoreaba los destinos de los argentinos pudieran desconocer hechos de esta magnitud que estamos viendo a través de todos los medios. Y nosotros hemos invitado a gente que creemos que tiene que ver, que nos puede dar su opinión, que podamos generar un debate concienzudo y serio
de esto que nos está afectando a todos los argentinos. Por eso está con nosotros el comisario general Máximo Llopis, que es director general de Seguridad Metropolitana. Está el diputado provincial y presidente del bloque justicialista, Hugo Sacher. Está el doctor Diego Tolosa, que es el miembro del Consejo de Abogados. Y está el arquitecto Chaquires, que es presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, filial Chaco. Y ustedes se preguntarán por qué no hay gente de la oposición. Porque yo no quiero hacer un programa como los que estamos viendo en Buenos Aires, donde todo el mundo se grita y nadie sabe lo que está diciendo. A mí me parece que este hecho bochornoso es lo suficientemente serio como para que hagamos un análisis en profundidad de qué pasó, cómo se llega a una instancia de estas características, cómo operamos, cómo capitalizamos y cómo recuperamos la credibilidad de los argentinos a una clase que tiene, insisto, la responsabilidad de conducir los destinos del país. Y distintas entidades que han sido afectadas, como los constructores, como la industria y como todos aquellos que tienen que ver con quizá el ministerio que más dinero generaba para que estas obras fueran posibles y que estamos viendo hoy lo que estamos viendo. No sé, Hugo, si como presidente del bloque, que hoy todo el mundo está señalando duramente al kirchnerismo y cuestionando al kirchnerismo de una situación que es innegable. Esto sucedió, se vio, está. Bueno, a ver, partamos del hecho concreto, el hecho real, digamos, que tenemos y que vos comentabas, que es la aparición de un exfuncionario público con un monto de dinero en efectivo, intentando deshacerse de él, esconderlo. La verdad, la metodología que utilizó no la conozco. Lo cual, como argentino y naturalmente por ser parte importante de un bloque político, uno lo rechaza, pero uno puede quedar en el mero hecho del momento y pretender que con ese rechazo manifestar o ponerse en sintonía con lo que la gente piensa y que le impacta para alguien que de por sí descree de la política, los cuales hay muchos que hacen de esto una forma de desacreditar a la política. Mi responsabilidad es desde mis actos y la de quienes me acompañan demostrar que no es así, que son hechos que existen, que son innegables, pero que en absoluto eso puede echar un manto de duda sobre la actividad política y en algunos casos hasta sobre el sistema democrático. Entonces, creo que la gravedad que tiene eso es que puede agrietar en el concepto de algunos hasta el sistema democrático. Y esa es la preocupación que yo tengo. Porque yo he sido funcionario durante 20 años. He sido intendente, he pasado por distintos estamentos. Sí, fuiste senador, fuiste diputado. Fui ministro de Salud, hoy soy diputado provincial, de manera tal de que puedo decir, pero fundamentalmente la ciudadanía que nos conoce, cómo nos hemos desarrollado. A veces bien, a veces mal, nos hemos equivocado, en otras hemos corregido. Es decir, ahora, lo que jamás se podrá decir es que la actividad política en su conjunto está teñida con este hecho de corrupción. Eso es lo que yo quiero que quede claro, porque también hay que decir que a partir de este hecho que se descubre, se pone en duda todo lo que se hizo anteriormente. Y sin creo que duda. no es así, digamos. Es decir, y en todo caso hay que habilitar otro debate que debe ser, pero claro, Hugo, porque no es solo López, es Lázaro Báez, es Fariña, es este otro hombre que estaba en transporte, no me acuerdo el apellido en este momento, que está procesado y detenido. Es decir, son 4 o 5, Vudú cuestionado y procesado. Es decir, son muchos hechos y funcionarios que se van entrelazando y que finalmente todo tiene que ver con la obra pública. Entonces, no es cuestionar solo las cosas buenas, sino que se está empezando a cuestionar una estructura de gobierno o un proyecto político que se ve minado con este tipo de situaciones ahora, ¿no? A ver, partamos de la base. ¿La obra pública es necesaria? Sí, claro. Es importante. ¿Cuál es la discusión acá? La obra pública no debe ser sinónimo de corrupción.
Debiera de ser. No debe. Ah. A ver, esto en el fondo, es decir, uno que ha sido intendente sabe que en los últimos 12 años nunca hemos podido lograr los niveles, ni se va a lograr los niveles de obra pública que existió en la República Argentina, pero fundamentalmente en nuestra provincia y en nuestros municipios. Esto es un hecho concreto, real, demostrable, que solamente hay que transitar la provincia para ver que esto ha sucedido. Ahora, lo que debe reprocharse es que esto pueda estar asociado con hechos de corrupción. Y ahí sí, los elementos que tiene el sistema democrático, que es fundamentalmente los poderes de contralor internos y externos y la justicia, deben actuar. Porque en esto también hay que poner en evidencia otras cuestiones. En el caso concreto que nos ocupa y que hoy va a formar parte por varios días de la agenda periodística, se trata de una persona que desde el año 2008 tiene un proceso. Ahora, ¿por qué no se actuó antes? ¿Por qué los organismos de contralor no funcionaron? Entonces, esto también es lo que tenemos que debatir. A ver, la justicia siempre está ligada al poder. Los funcionarios públicos pierden sus responsabilidades, se acentúan después que se van del poder. Yo no tengo duda que las entidades de Contralor... Creo que el debate tiene que ser profundo en ese sentido. Claro, yo creo que las entidades de Contralor no existieron. Sobre todo, toda obra que se está destapando en el sur es un bache. Ahí no hubo, donde está involucrado también el presidente de Vialidad Nacional y toda la cuestión. Ahí hubo un bache, no funcionaron. Pero también la justicia, ¿no es cierto?, ha sido condescendiente con este tipo de actitudes. Porque ahora se destapan cosas que hace 2 años no se destapaban. Algo pasó. Bueno, me parece que este tema lleva a la reflexión interesantemente, lo plantea usted en este escenario, en este encuentro, a los fines de ver qué se pueden sacar como resultados. Sería interesante plantear, por un lado, lo que es una etapa preventiva y después las etapas de control que existen en todo accionar público. Y después también las discusiones de la relación entre lo público y lo privado. Mecanismos existen, hay que preguntarse si esos mecanismos están adecuados a los tiempos y a las exigencias y a su vez si esos mecanismos tienen otros mecanismos de control interno o de control externo. Habría que preguntarse, porque a veces hay muchas formalidades y pasos formales que se cumplen y hay que ver... Y hay que preguntarse también si había interés de actualizar esos mecanismos para que controlen. Bueno, y acá viene una reflexión que institucionalmente es un tema que al Consejo de Abogados le interesa institucionalmente, que es lo que ha sucedido con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, donde toda la cuestión de responsabilidad del Estado se lo excluyó cuando era parte del proyecto elevado. Eso es una reflexión, ha merecido la sanción de una ley que está siendo muy cuestionado en el ámbito de la doctrina. Y que, lo hablamos acá alguna vez, claro. Y lo bajamos a la realidad de la provincia del Chaco. Está, por los comentarios que hemos recibido, propuestas parlamentarias de, adherirse a esa ley nacional de responsabilidad del Estado o generar una propia ley autónoma de responsabilidad. Sí, que controle la actividad, entonces, correcto. Creo que esto es una motivación para pensar en eso y también en revisar los mecanismos preventivos y posteriores. Ahora, indudablemente, como hacía la salvedad recién el diputado, el conocimiento concreto, puntual de cada causa, por una cuestión de prudencia, uno tiene que estar dentro del expediente o haber conocido el expediente para decir con certeza y precisión si ha habido o no esa demora, que hay una impresión social al respecto. Claro. Pero uno tiene que cosa. Ahora, ¿quiénes son los que intervienen también? Porque, es decir, en un expediente uno tiene distintas partes, y está el Ministerio Público, por ejemplo. Claro, la justicia federal está absolutamente cuestionada, ¿no es cierto? Porque son 24 jueces que hay, uno por cada provincia. Está absolutamente cuestionada con todo esto. Y cuando empiezan a aparecer investigaciones de periodistas de otro calibre, que tienen acceso y dinero suficiente para avanzar en investigaciones, se empiezan a descubrir cosas. No puede ser de que los jueces empiecen a operar después de la publicación de videos a través de un canal de televisión. Entonces, sí, bueno, algo está fallando. Por eso el título de este programa decía, Argentina, ¿qué nos pasa? Yo involucro a todos acá.
en esta torta. Y si este escándalo sirve para capitalizarlo y para corregir, bienvenido sea. Entre comillas, este tipo de cosas no son nunca bienvenidas. Estos hechos de corrupción son para repudiarlos y castigarlos como corresponde. Pero desde hace largo tiempo, es decir, no es una novedad que me precipita a mí como periodista en este momento decir, señores, la justicia, ¿no es cierto?, va por la escalera mientras los problemas van por el ascensor, por calificarlo de alguna manera. Esto es un punto de ebullición. Claro, esto es un punto, ¿no es cierto?, que rebalsó el vaso. ¿Qué está pasando? A Casanelo todo el mundo lo cuestiona, entonces está actuando ahora cuando debió haber estado actuando hace 2 o 3 años atrás. Y hace 2 o 3 años andaba de la mano, ¿no es cierto?, en una suerte de connivencia política entre unos y otros y no se avanzaba. Entonces, ¿qué está pasando? Colegios de abogados, representantes del derecho, que la última instancia que tiene un ciudadano es la justicia y no pasa nada. Bueno, por eso le planteaba al comienzo de la exposición. Acá lo que nos tiene que llevar a reflexionar si esos mecanismos están adecuados a las exigencias sociales de hoy en día. Porque el nivel de exigencia, sobre todo por la participación que tienen la inmediatez los medios de comunicación, esto se expone y la gente reacciona inmediatamente. Las redes sociales explotan con la manifestación de la ciudadanía. Claro. Y la cuestión es que tenemos modelos de organización que ciertamente están pensados para muchos años atrás y no están adecuados a esto, a cómo recepcionar esta situación y generar controles de controles, porque esto es lo interesante. Si seguimos todavía en modelos anteriores, y creo que esta es una ocasión, como le decía, institucionalmente, para reflexionar, aparte de la legislación, porque una cuestión es, un mecanismo es la legislación y la previsión. Obviamente. Y otros son Obviamente. El funcionamiento de los organismos. Tienen los presupuestos adecuados, tienen el personal necesario, pueden llegar a cubrir el control de todas las causas judiciales. ¿Cómo? Porque ahí hay un trasfondo también. Las entidades de contralor en provincias como esta están sujetas a la revisión del ciudadano común, porque lo vemos, estamos en contacto, acá es muy fácil, todos sabemos lo que hacemos acá, ¿no es cierto? No sucedió esto en la Patagonia, en Santa Cruz, donde los inspectores de estas grandes obras públicas daban el ok desde el inspector para una certificación que da el ok de que la ruta estaba hecha, estaban cumplidas al 30% y se comían de 200 millones de pesos, el costo era 30 y desaparecían 170, algo estaba pasando, pero se pudre tanto un estamento de contralor desde las cabezas hasta los niveles inferiores, Hugo, por esta. Cuando le preguntaron a Yabrán, ¿para usted qué es el poder? Agarró y dijo impunidad. Estos grados de impunidad que permitían este tipo de cosas ponen en riesgo hasta un proyecto político, que es lo que vos decías. No, a ver, lo que me preocupa es lo que puede venir para adelante. No tengas duda, que lo que se viene es una catarata de... No, pero al margen de la cuestión judicial, yo lo que quiero preservar es el Estado presente, un Estado controlando y un Estado decidiendo. Porque si a partir de esto lo que se va a instalar en la sociedad es de que la obra pública es sinónimo de corrupción. No, y debe estar direccionada hacia determinados lugares. Si vamos a cuestionar nuevamente el sistema de transporte aéreo, si vamos a cuestionar, porque en el fondo es esto, a ver, solamente remitámonos a lo que pasa en un país vecino. Un gobierno que era presentado como exitoso, que era nuestro socio fundamental, que articulábamos políticas, y de golpe ese gobierno hoy no existe, a partir de una investigación que tiene que ver con la cuestión de una empresa pública, concretamente la empresa petrolera que era puesta aquí en nuestro país por muchos medios como el ejemplo, y paradójicamente comienzan esos cuestionamientos cuando se anuncian el descubrimiento de por lo menos 2 cuencas que ponían a ese país, de 2 cuencas petrolíferas, perdón, que ponían a ese país como a futuro el proveedor de... Entonces, creo que ahí en el fondo nosotros tenemos que ver, es decir, el árbol, que en este caso es la situación que vos planteabas y con el cual comenzamos, no debe tapar el bosque. En el bosque estamos todos. Ahora, si nosotros, los que ejercemos la función pública, la hacemos con responsabilidad y con honestidad, no le quepa la menor duda que de esto no estaríamos hablando.
Es decir, es un cuestionamiento para nosotros. Hay que admitir... Pero no hay ninguna duda. Ahora, hacia afuera, Jorge, es decir, los otros elementos también juegan. Porque desde el punto de vista periodístico, durante muchísimo tiempo, y no precisamente en el análisis únicamente de los últimos 12 años de gobierno peronista, durante muchísimo tiempo hubo intereses, los hay y los va a seguir habiendo. Pero Entonces, sin ninguna duda que la hay. Ahí es donde nosotros como ciudadanos tenemos que involucrarnos en su conjunto. Y decía el doctor, un fenómeno que escapa al control, que son las redes sociales. El rol que hoy juegan las redes sociales en este tipo de cosas es fundamental. Ahora, creo que ahí está la participación del ciudadano en la opinión, que todavía sigue teniendo un punto de inicio, que son los medios que hacen emerger la situación, y ahí todos opinamos. En localidades, en ciudades, en provincias más chicas como la nuestra, la expresión a través de las redes sociales es más genuina, porque es lo que vos decías. Claro, se conocen. Se conocen y es por lo que se ve. Claro. Y la duda comienza a generarse Sí, desde ahí. sí, Y el enseguida, control claro. social es mucho mayor. Claro, Entonces, seguro. Bueno, sin rehuirle al tema, porque a mí me interesa, No, claro. por eso estoy sentado acá, es un tema que también nos tiene que interesar a nosotros, para saber, bueno, hablemos sobre el árbol, pero también empecemos a cuidar al bosque. Vos que vivís en Tirol, si te haces un palacio, todo el mundo va a saber que te construiste un palacio. Pero otra cosa, comisario, que yo quiero, en función de su profesionalidad, que nos diga. A mí me parece hasta infantil pensar que a este tipo lo encontraron tirando bolsones de guita sin una investigación, sin inteligencia, sin hasta una cama que le pueden haber hecho a este tipo para que esto reviente. Sí, exactamente. Primero y principal, ¿no es cierto? Felicito a los camaradas de Buenos Aires. Sí, el comportamiento fue excelente. Esto hay que premiarlo, ¿no? Porque siempre les pegamos y esto hay que... Sí, me parece perfecto, ¿no? Y después... Y no lo estaban tratando de coimear con moneda, ¿no? No, evidentemente. Por eso porque un fajito de eso eran $100.000, ¿no? Es una actitud que hay que... que hay que destacarla, está correcto. Destacar, ¿no es cierto? Y evidentemente hubo un trabajo. Yo veo que en este procedimiento, desde mi humilde punto de vista y policial, ¿no es cierto?, hubo un trabajo de inteligencia, y donde no es que fue algo casual, como nos encontramos con una persona cuando está cometiendo un delito. Cada un tipo que sale con 9 millones, con bolsones, con $9 millones, disparando, y llega a las 2 de la mañana. Pues hay muchas cosas que se involucran, lo vamos a dejar un poco para después del segundo bloque, donde de pronto, en el medio de las dimes y diretes entre el Vaticano y la República Argentina, encuentran a un monasterio implicado en todo esto, al borde de una ley que se necesita un blanqueo de capitales, pasa todo esto que precipita el levantar la mano. Es decir, hay tantas cosas negras o grises en el medio de esta cuestión. Por eso yo dije, bueno, vamos a traer a las partes involucradas en esta cuestión en particular, para llevarle un poco de luz a la gente que nos ve. Por eso me interesa su opinión de esto. Bueno, como un tipo, y uno llama por teléfono, están haciendo un pozo, con todas las chanzas que están saliendo alrededor de esta cuestión. La monjita tenía 94 años, que 17 que viene a hacer, no le abro la puerta. Claro. Es raro, ¿no? No, es una situación que, ya le digo, que hay que prestarle atención, con todas las aristas o los puntos que tenemos que juntar para establecer realmente qué es lo que estaba pasando o qué es lo que pasó. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos en un minutito, porque está, como ya lo anunciamos, el arquitecto Chaquiris, que él está representando a la otra parte, pata de la mesa, perdón, y que tiene mucho que ver en toda esta cuestión. Ya volvemos. Vení al color. Vení a Labia. Ideas y soluciones en pintura. Vení a Labia. En sus 3 direcciones: 25 de mayo 768, Pedia 86 y 9 de julio 1787.
Luis A. Cuadrado, la empresa que equipa empresas. Equipos de audio y TV, computación, muebles de oficina, las marcas de mayor prestigio. Luis A. Cuadrado, la empresa que equipa empresas. Hola Argentina. Ahora con Norte podés disfrutar, relajarte y divertirte con la revista más exitosa del mundo. Hola Argentina, con temas de interés, actualidad, glamour y muy buen gusto. Conseguila todos los viernes a solo 11 pesos con 50, recortando el cupón que aparece en las páginas de Diario Norte. Hola Argentina, tu revista preferida. Con Norte, el diario que vos elegís todos los días. En junio, juega con Casinos Gala. Gol de América, la nueva promo para disfrutar de shows en vivo, divertirse y ganar miles de pesos. Pedí tu cupón, completalo y depositalo en las urnas habilitadas. Vení a Casinos Gala y gana con Gol de América. Bien, ya estamos en el segundo bloque y como lo anunciamos antes de este espacio publicitario, está también con nosotros Chakiris, que está representando a las empresas constructoras que mucho tienen que ver con esta cuestión, porque si alguien recibió dinero es porque alguien le pagó. Y en estos, bueno, las empresas tienen que ver, muchísimo tienen que ver. Creo lo siguiente, primero me gustaría circunscribirlo a este hecho, a un hecho delictivo. Un poco retomando lo que decía el diputado Sager. Yo creo que se ha trabajado mucho, se ha trabajado bien. Es indudable que esto hace realidad lo que se conoce como una leyenda urbana normalmente, de que en la obra pública siempre hay, de alguna manera, línea de fondo no oficializado. Lo que sería más grave, y yo creo que por lo que conozco del Chaco, por estar en la Cámara de la Construcción desde hace más de 20 años y por los colegas constructores que tengo siempre, con los cuales conversamos, con la mayoría de todos ellos, aún con lo de otras cámaras también constructoras acá de la provincia, como la PIMEC y el SEC, nosotros creemos que en lo que respecta a la responsabilidad de las empresas, siempre se han realizado las obras dentro de los parámetros requeridos. Yo le quiero decir esto, que la obra en sí, la obra pública, tiene bastante controles, tiene, digamos, muchos requerimientos para acceder a eso. Uno de los problemas que nosotros vemos, por ejemplo, es que vimos que en la provincia del Chaco, que se hicieron muchas obras con cooperativa, por ejemplo, no tenían esos controles. Sin embargo, nosotros lo tenemos, son realidad, los inspectores circulan por las obras, tanto del Instituto de Vivienda como de Obras Públicas. No hemos tenido hechos de alguna manera de desastres en determinadas obras. Lo del dique, que fue lo más grave que sucedió en la provincia, se sabía que fue un problema no por una mala ejecución, sino fue un problema por un problema de suelos que se sabe que existe acá en la provincia. Y creo que esto lo que sí hace es empañar un poco el desarrollo de las empresas que trabajan en forma honesta, que lo hacen en plazos bastante convenientes. La provincia no ha tenido, sí ha tenido algunos problemas en obras privadas, por ejemplo. Bueno, pero esa es otra canción, ¿no es cierto? Porque el controlador de la obra privada es el privado, es quien la contrata. Y en esto es obra pública. Claro, lo que yo creo y que siempre vemos nosotros como empresarios de la construcción, creemos que en estos últimos tiempos el Estado tomó un rol muy preponderante, que ha tomado decisiones de alguna manera, en algunos casos apresurados hasta para las obras. Las obras no son convenientes terminarlas rápidamente por el mero hecho de que debe inaugurarse para tal fecha, porque hay como una un hecho campaña político, o para un festival. Eso no es bueno. Y lo que sí entendemos nosotros, yo creo que en forma particular, personal, creo que la Argentina ha cambiado de alguna manera la escala. La escala de la obra pública ha cambiado en la Argentina. Creo que durante 20 años la mayor obra pública que teníamos era Yacyretá,
y sin embargo ahora se han realizado un sinnúmero de obras. La ley, las cantidades de escuelas que se han hecho, las rutas que se han ejecutado, hace de que de alguna manera tenga que haber algunas auditorías a los controles y al sistema que está hoy de alguna manera llevando adelante esto. No es bueno que se detengan las obras, claro, pero creo que hay que ponerle algunos filtros, algunos controles, como para que estas cosas no sucedan. Yo realmente hoy no diría que esto de López sea un caso aislado. Podemos decir que la leyenda dice que es bastante general esto, pero también hay que defender que hay empresas que hacen su trabajo con honestidad. Conocemos funcionarios que lo han hecho durante mucho tiempo y lo han hecho muy bien. Yo no tengo tanto duda, nacionales como provinciales. Lo que tratamos es de no cuestionar a todos. Hay periodistas buenos y malos, hay abogados buenos y malos, hay diputados buenos y malos. Exacto. En todas reglas hay una excepción. Pero sí sabemos que los controles de las obras, de las grandes obras públicas en el sur, no se realizaron convenientemente. Esto es así. Y la otra, que está instalado en la comunidad, que el doctor en leyes me va a desmentir, o no, es la mejor forma de blanquear situaciones y de robar un poco más es haciendo obras. Si no se hacen, la posibilidad de este tipo de situaciones no se da. Sí, yo le diría que el mayor problema es el volumen de obras. Creo que cuando uno habla de Menem, controles... cuando dijeron la dictadura, dijo, esto es la catedral de la corrupción. ¿Se acuerdan ustedes del escándalo que se armó? Yacyretá. Y cuando se empezaron a destapar ollas, entró Guasmos y tal. Sí. Fue un escándalo eso. Que además todo terminaban en la política, los fondos, porque después terminaban siendo... ¿No es cierto? Bueno, presidente. y de ahí arrancamos para ahora. No, yo creo que esto, primero tenemos que tratar de que esto no detenga, porque la provincia hoy está con una crisis muy seria en términos de obra pública, no están viniendo los fondos. Tenemos que tratar de que esto no mine todo el camino que se está rearmando. Acá no se encontró nada raro, ni se va a encontrar. Es muy chico, como hablábamos con Sáquer, esto. Acá sabemos si las cosas se hacen o no se hacen. El tema es, yo creo, que de alguna manera estos controles o auditorías que se deben hacer deben estar apuntaladas por las instituciones que de alguna manera participan en la vida, en la sociedad nuestra. Por eso le digo, si todo queda dentro del espectro de la justicia o del Estado en niveles de funcionarios, eso me parece que favorece este tipo de intercambio que usted hablaba. Yo creo que tenemos que hacer una intervención de tipo transversal acá, en donde tiene que haber quizás otros organismos, así como la Defensoría del Pueblo, pero de otro tipo, en la que se hagan determinadas condiciones. Le cuento un caso. Un control de obra es una cosa muy rigurosa y muy compleja. Depende también del tipo de obra, no es lo mismo inspeccionar 10 baños que ir a inspeccionar un baño de 1000 viviendas, puente, que acá pasó también una vez que hubo una voladura de techo, pero eran 1000 viviendas, había una sola inspectora para las 1000 viviendas. Yo creo que eso hay que tener cuidado, hay que poner énfasis en ese tipo de cosas. Y lo otro es que nosotros tendemos a no capacitar y a no profesionalizar determinados sectores. La obra pública es una cosa muy compleja, como le digo, maneja fondos millonarios. Entonces se tiene que capacitar eso. Desde los organismos públicos se tiene que capacitar a la gente, y en otros países hacen otra cosa. En otros países llaman a concursos, a estudios que trabajan bien, para que hagan auditoría. Claro. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un concepto de que fortalecer el Estado es que el Estado haga todo. Creo que esa matriz, de alguna manera, este cambio de gobierno puede favorecer de que se pidan determinadas cosas a organismos de otra índole, privado, para que hagan los controles, claro. ONG, todo eso, para que se realicen esos como controles. Si fueran los poderes del Estado que están para controlarse unos a los otros, pero que a veces no lo hacen demasiado bien, ¿no? Exacto. Tolosa. El arquitecto respondió a la inquietud que habíamos planteado en el anterior segmento de si los controles son o no adecuados. Evidentemente, por lo que él apunta, hay una obsolescencia. Sí, claro. Evidentemente. Y también hay algo que plantea ahí, que es otro tipo de control sobre control, auditoría sobre auditorías, y quién tendría o podría terminan hacerlo. embarrando todo eso. Claro, digamos, yo creo que esas son las exigencias. Y la participación ciudadana tiene que ser activa y no declamativa. Claro. En ese sentido. Es decir, claro. porque si nosotros hacemos un paneo de las instituciones intermedias,
preguntemos a la mayoría de las instituciones intermedias, muchas que tienen 50, 60, 70 años, a veces ni pueden reunir el cupo mínimo de las reuniones ordinarias. Entonces también hay una cuestión de la sociedad que, si en las instituciones intermedias clásicas no está participando, en esto también habría que preguntarse si está dispuesta a participar de manera más activa. ¿No cree que ese es el resultado del cansancio y de un esfuerzo estéril para conseguir resultados de las entidades que a veces se convocan para hacer reclamos? Mire, yo le quiero comentar esto. Yo estuve hasta hace 3 meses presidiendo el Consejo Profesional de Agrimensor, Arquitecto e Ingeniero. Yo creo que esto es como que el Estado se muerde la cola. En esa circunstancia que yo era presidente, muchas veces que estuve en contacto con funcionarios, yo le decía que reforzar el Consejo y para que la gente venga y participe justamente al Consejo es darle papeles preponderantes. Lógico. Entonces, y yo creo que al contrario, acá todos tratamos de tener nuestro kiosco muy particular y que nadie entre. Bloquearse. Exactamente. Y eso ha debilitado muchísimo a las instituciones. Claro, le digo de todo punto de vista, las facultades mismas la ha debilitado. Entonces, yo creo que eso, de alguna manera, en un escenario muy complejo como es hoy una sociedad que está atravesada por un montón de cosas, lo que hablábamos, por los medios, los intereses económicos, los intereses políticos y todo lo demás, tiene que ver de qué manera uno va articulando eso. Que en eso sí yo creo que tiene que ver mucho el Estado y también las instituciones, pero el Estado se tiene que abrir a eso. Un caso, le comento ahora, que tiene que ver con la obra pública. La provincia está atravesando una crisis muy seria con respecto a la obra. Nosotros teníamos... A la obra pública, no viene la plata. Tendrían que haber salido ahora, al 30 de junio, de la Secretaría de Vivienda, 10.000 millones a todas las provincias. Hoy no han fondeado, no han abonado más de 2.400 millones. Es probable de que ejecuten o subejecuten la mitad del presupuesto de vivienda. Y nosotros le estamos ahora, probablemente la semana que viene, solicitando al gobernador Pepo la conformación de una mesa de trabajo. Porque en la provincia han quedado un montón de obras paralizadas, eso genera una litigiosidad que usted no sabe el volumen que tiene, la pérdida de dinero para las empresas que tienen que sostener un sereno, normalmente para que una obra esté cerrada, son 4 serenos, 4 serenos por mes para sostener una obrita de 15 a 20 viviendas o de una manzana. Entonces, y queremos que en esta mesa de trabajo se arbitren este tipo de cosas. Las cosas generales que después bajan a toda la comunidad y a todos los sectores empresarios y a toda la cadena de valor, como se hizo hoy en día, que son de todas las industrias. Ahora, Héctor, volviendo al tema, este destape de la obra pública con Lázaro Báez, con López, ahora con todo lo demás, estoy absolutamente seguro que involucra a grandes empresas. Sí. Que esas grandes empresas estuvieron conectadas con el gobierno Alfonsín, con los gobiernos dictatoriales, con el gobierno de Kirchner, con el gobierno de Macri. ¿Se van a destapar? Mirá, yo creo que se va a destapar las cosas que se han descuidado y no se han hecho bien. Porque esos tipos siguen. No nos olvidemos que hay como determinadas, podríamos decir, fisuras en el sistema que las empresas utilizan para beneficio. Tenemos el caso de la gente que tiene los dineros en el exterior. Y la sobrefacturación. Yo lo que creo es que lo que va a hacer bien esto va a servir para que tanto el sector político tome cartas en el asunto y de alguna manera exija a los otros poderes del Estado que se tengan más cuidado en estas cosas, se arbitren otras medidas, cuando uno lanza planes o de vivienda o de obras públicas, todo eso, y además va a venir bien por algo, yo creo, señor Morelo, porque de alguna manera esto también pasa porque hay un centralismo. Todo pasaba por López en el área de vivienda. Yo creo que esto puede servir para que se descentralice un poco la toma de decisiones y que se repartan también a todas las empresas del interior un poco más las obras. Que las empresas del interior, como hablábamos hoy, en el campo pequeño tienen más controles sociales. Bueno, la Lázaro Báez era una empresa del interior.
Sí, pero fue Hay adquiriendo empresa y corrupción, terminó Héctor, hay corrupción, No, esto, no, hay no, por corrupción y supuesto. connivencia ante unos y otros, no se puede negar la fortuna que había en el medio, los manejos, las facturaciones que hubo, las Sí. facturas truchas, las aprobaciones de caminos y de sistemas Bueno, de yo cloacas, espero que cosas que no todas se esas cosas, hicieron. yo espero que todas esas cosas, si realmente no se han realizado bien, la justicia vaya atrás de eso. Yo Claro. por lo que puedo decir acá, por ejemplo, las obras que se comentaban de determinada manera, que estaban hechas con determinadas condiciones, no puedo hacer una evaluación muy profunda, pero creo que yo estuve con el subsecretario de Vivienda hace 2 semanas. Y ellos estuvieron 5 días auditando obras acá en la provincia del Chaco. Y de que no es en la provincia del Chaco no es el mismo panorama que ellos dicen que tenía Milagro Sala En Tucumán, en Jujuy. Jujuy. Acá la mayoría de las obras se han hecho, por lo menos, y desde la Cámara de la Construcción las empresas nuestras han realizado las obras. No, ellos no conocemos casos de empresas que hayan firmado un contrato, hayan cobrado y no hayan realizado. Ahora, todos nos volcamos finalmente después. El accionar de los políticos que tendrán que modificar algunas cosas y también la justicia. Yo no puedo entender, yo estuve cubriendo, ¿no es cierto?, cuando se iba a hacer el allanamiento a la empresa de Biancalani, que tenía que ver estrechamente con el manejo accionario por parte de Lázaro Báez. A las 2 de la tarde estábamos ahí y el allanamiento se hizo a las 9:30 de la noche. Yo, si me vienen a allanar, ¿no es cierto?, saco todo lo que había. Anteanoche estaban anunciando los allanamientos en las propiedades de López con dirección, número de teléfono, horario que está por teatro. Pero es una joda esto. ¿Dónde está la falla? Yo, hasta donde yo sé, donde se opone el allanamiento, tiene que ser inmediato, secreto y que nadie lo conozca. Para que Y aumente hablaba la con la efectividad. gendarmería, me dice, sabemos que el exhorto llegó a las 9 de la mañana. Eran las 9 de la noche y estábamos esperando ahí, en un lugar oscuro que podían haber sacado cualquier cosa. Ustedes que no pueden operar, porque un allanamiento, si no viene la orden de la justicia, ustedes no pueden operar, ¿no? Exactamente. ¿Por qué se demora un allanamiento de esta? ¿Qué cree que pasa en el medio de todo esto? Y Sin ánimo de comprometerlo, no, diga por donde supuesto, pueda decir. por ¿no? supuesto. No, hay cuestiones procesales que se deben cumplir sí o sí. Por ejemplo, en el caso nuestro específicamente, nosotros solicitamos al fiscal de investigación penal y él a su vez tiene que correr vista a fiscalía, a juzgado de garantía, donde el juzgado de garantía examinan las pruebas que nosotros ofrecemos para tratar de buscar Pero ese todo se allanamiento. tendría que hacer en reserva. Debería ser. Debería ser. Esto estaban diciendo todos los canales de televisión, estamos esperando que llegue el allanamiento a la casa que López tiene en el Tigre. Yo decía, esto finalmente es una joda, es una fiesta, no puede ser así. La justicia, ¿qué pasa con la justicia Tolosa ahí que no maneja, o los fiscales que no manejan con la reserva conveniente para que finalmente esto tenga éxito? Después, los allanamientos que estaban haciendo en el sur, un mes después. Ahí lo apuntó recién bien acá el representante de la fuerza policial. Las cuestiones procesales son fundamentales. Si no se cumplen las etapas, No todo sirven. el procedimiento Claro. es nulo, fracasa. Ahora, el tema del siguiente, insisto sobre esta cuestión. Si esos mecanismos procesales que están previstos para esto son adecuados a estos tiempos, es decir, si hay otra forma de acelerarlos, si hay otro mecanismo, porque ahí está la cuestión. Y nuevamente, para una reforma procesal, sí o sí tiene que intervenir el Parlamento, porque son cuestiones en las que interviene la legislatura. A nivel federal, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en el Parlamento Nacional, y sea en la provincia, la Cámara de Diputados. Claro, ahora está, vos fuiste senador, estuviste, ¿no es cierto?, en el Senado de la Nación. ¿Van a tallar los representantes nacionales en toda esta cuestión? Por lo menos con la falta de celeridad, con esta suerte de ventilar abiertamente los allanamientos que se iban a hacer. La prensa lo estaba defendiendo 24 horas antes que los hagan, ¿no? A ver, hay varios temas que dejan para el análisis lo que vos planteás, digamos. Pero yendo concretamente al accionar de la generación de nueva legislación, lo que no podemos hacer es someter a situaciones Coyunturales. Claro, porque a ver, perfecto. Si no entramos con la Bloomberg, ¿no? A ver, recordarán el efecto Bloomberg, Claro, el efecto Bloomberg, ¿no? La dureza, y podríamos ir incorporando. Creo que acá, en definitiva, hay elementos más que suficientes para analizar la necesidad de celeridad que debe tener la justicia, que tiene
a su vez, para justificar por qué no está esa celeridad, múltiples argumentos. Bueno, creo que hay que trabajar sobre eso. Y también sobre la obra pública. Porque una obra pública que se define, se toma la decisión política y se analizan y se ponen en marcha los estamentos administrativos, del momento que comienza la obra pública hasta que se finaliza, si existe dinámica de acuerdo a lo que está establecido. Ponemos como ejemplo Yacyretá. Bueno, entonces... Empezó con 1.000 millones, terminó costando 27.000. Yo le puedo garantizar, digamos, que la descentralización claro, a la que hacía referencia el arquitecto Chakiris, si se da con los controles sociales, le puedo garantizar que vamos a tener una obra pública mucho más eficiente. Sin ninguna duda. Porque hay obras que llevan 3 años. Cuando comienzan a aparecer los fondos, como ahora, que hace 6, 7 meses que los fondos no aparecen, lo que se están discutiendo son las redeterminaciones de precios. Correcto. Porque el precio del hierro y del cemento, que no era el mismo que hace 6 meses, correcto. Entonces, da para que también se flexibilice el control respecto de los precios. Entonces, ahora, si nosotros tenemos una obra pública que son 90 días, o 120 días, o 180, en la medida que se respeten, yo le puedo garantizar, habiendo sido intendente, me peleé mucho con los constructores, en la medida de que uno pueda demostrar que en ese lapso no hubo una inflación acelerada. Los aumentos que piden. Sí, yo creo que el control social que se ejerce es fundamental, es importante, pero ese control social va a ir acompañado del control administrativo en la medida que se respeten todo ese tipo de acciones. Entonces, creo que en todos los ámbitos nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad de análisis y de autocrítica como para que... A ver, partamos de la base, las cosas deben funcionar mucho mejor, pueden funcionar mucho mejor, habrá que hacer legislación, habrá que ajustar legislación, seguramente que sí, pero con la que tenemos, no le quepa la menor duda que podemos avanzar. Y le doy un solo ejemplo de la sesión de ayer. ¿Cómo se inicia el debate de la sesión de ayer a partir del hecho que hoy nos convoca acá? Por el interés de un legislador, a partir de lo que se concretó en Hermoso Campo, que es la reactivación de las obras del acueducto, sí, ¿cierto? La última etapa. Porque cuando se autorizó al gobierno provincial a la toma del crédito, con el Bandes, BNDES, digamos, brasilero, la ley especifica la creación de una comisión de seguimiento. Esa comisión de seguimiento hoy tiene que ser reactivada porque no están los mismos actores, no están los mismos diputados, han fenecido su mandato, no están presentes. Es decir, digo con esto, la ley establece el control. Ahora, el mecanismo de seguimiento y la dinámica que tiene que tener no acompaña ni a la obra, ni tampoco la obra es acompañada por el flujo de fondos que necesita. Entonces, creo que en la medida que como Estado ajustemos, yo soy un defensor a ultranza de los mecanismos del Estado, porque si eso funciona como corresponde, no le quepa la menor duda que todos los ciudadanos tenemos garantizado que las cosas se van a hacer bien. Ahora, si la ineficiencia del Estado, que la hay y mucha, porque estamos hablando de obras que se retrasaron 2 o 3 años, es utilizada para la llegada de la voracidad de aquellos intereses que ven en esto una enorme torta de negocios, le puedo garantizar que este hecho puede ser utilizado al revés. Entonces, creo que este es un punto de inflexión. Como está siendo utilizado. Es un punto de inflexión, claro, sobre el que hay que trabajar. Fuera de micrófono, comentamos otras esferas que tienen que ver con lo deportivo, es decir, que hoy están siendo sometidas al voy a ser duro, digamos, pero al escarnio público. Pero son entidades privadas, llámese FIFA, llámese AFA. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? ¿A alguien le interesa que el pibe, de los que están hoy cuestionando eso, ¿a alguien le interesa que el pibe de la Villa 31 pueda acceder a ir a la escuela de alguno de esos clubes? No están preocupados por eso. Están preocupados por lo que genera un negocio extraordinario y que motiva interés. Entonces, creo que en la medida que podamos ser impermeables a ese juego de intereses y fortalezcamos el Estado verdaderamente, podemos tener una sociedad, dejarle una sociedad más justa. Me gustaría llevarlo a Hugo, ¿no es cierto?, a un púlpito de pronto, ¿no? Porque que seamos impermeables.
me parece grandioso que fuéramos impermeables, pero ese dicho de que todo hombre tiene su precio es otra de las realidades. ¿No es cierto? Los intereses son tan grandes que han generado esta situación de corrupción a los argentinos que hoy nos pusieron en el mundo entero. Esto ha sido, tapan algunos diarios latinos, en algunos diarios de habla latina, de habla hispana, y hasta en el New York Times salió un par de columnas hablando sobre este hecho, porque además fue cinematográfico. No sé, claro, ¿viste? Fue cinematográfico, ¿no? De que un tipo esté tirando 9 millones de dólares en bolsones por encima de una puerta y saltando, es cinematográfico. Pero nos ponen mal, porque finalmente esto nos perjudica, nos pone en el candelero. Si algunos otros pensaron que con esto precipitaban situaciones que los iba a favorecer, yo creo que para la atención que está poniendo el mundo financiero en la Argentina para ingresar capitales, es otro llamado de atención. ¿No es cierto? Yo no sé, esto para mí es el comienzo de algo. No sé en qué termina toda esta cuestión. Porque si este tipo que dicen que está loco, que no lo está, abre la boca y acaban a reventar un montón de situaciones que honestamente no sé en qué terminan. No, esperemos que sirva para algo, una cuestión de esta. Sí, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Que haya claridad en la justicia. Y hay que recoger la inquietud ciudadana, digamos. Hay que entender que hay una demanda concreta y puntual sobre esta cuestión. Y creo que volvemos a lo que planteábamos al comienzo, el arquitecto y acá el diputado, los mecanismos esos que se diseñan. Después son operativos, se piensa en la ejecución, cómo van a ser operativos, se piensa cómo van a ser eficientes, se piensa en la dotación de personal, no a los fines burocráticos meramente justificativos, sino para que sirva como tener cuántas comisiones constituidas hay y cuántas están en funcionamiento. Sin presupuestos. Nos pasó acá con el Defensor del Pueblo. ¿Cuántos años llevó para ponerlo en funcionamiento? No tenían dónde instalarse. Durante muchísimo tiempo. ¿Te acordás? Era una institución constitucional, claro, incorporada como reforma. Es decir, ahora, y ahí está el debate, es decir, la no puesta en vigencia de la institución Defensor del Pueblo inhabilitaba el sentido que le quisieron dar los constituyentes de aquel momento. No, sin embargo algunos llegaron a cuestionar, porque en realidad el hecho que se quiso resguardar, que la participación ciudadana en el control del Estado, era lo que se pretendía, lo que se buscaba. La instrumentación posterior era que llevó su tiempo. Y de hecho demostró, una vez que se puso en vigencia, que con errores, pero con virtudes, es un elemento que le sirve al ciudadano. O sea, habrá que perfeccionarlo, sin duda. Las personas son las que fallan, probablemente, pero la institución es la que falla. Entonces, la legislación que se dicta, el espíritu que le pone el legislador, sin duda que es una posibilidad. Ahora, después hay que hacerlo marchar a todas las instituciones. Ahora, no por eso podemos negar de que eso es la base de un sistema democrático que con sus más y con sus menos es lo que le permite a nuestros ciudadanos seguir conviviendo, porque de eso se trata, de convivir. Sin ninguna duda que esto es así. Lo que nosotros quisimos en este caso es hacer un programa para conocer la opinión de quienes nos representan en la provincia del Chaco, para llevar un poco de claridad sobre todo este hecho tan bochornoso que estamos viviendo todos los argentinos y darnos herramientas para responder ante preguntas que nos formulan aquellos que tienen contacto con el exterior y para discutir con contenido en una mesa sin señalar con dureza a quienes estuvieron, por ejemplo, en otro gobierno. Porque, insistimos, hay políticos malos y buenos, hay periodistas malos y buenos, hay médicos malos y buenos, hay abogados malos y buenos, pero que es importante conocer la opinión de ellos para formarnos una opinión que nos ayude a discutir estas cosas y fundamentalmente, mi amigo, a participar y a saber reclamar. Los argentinos no sabemos reclamar en el momento oportuno y en el lugar que corresponde. Gritamos después que nos atendieron, cuando tenemos que gritar cuando nos están atendiendo. Venimos en la cola, todo el mundo insultando, encrespado, y cuando llegamos a quien nos atiende con la mejor de las sonrisas le decimos gracias. Así no se protesta y así no se reclama.
Y a quienes tienen ahora la responsabilidad de conducirnos y que nosotros cedimos esa responsabilidad a través del voto, reclamarlo como corresponde. Para eso están las instituciones. Y las instituciones están para que funcionen. Pero las instituciones funcionan en la medida de nuestra participación y de nuestros reclamos. No tenga duda que en la democracia las cosas funcionan así. Nos vemos el próximo sábado con más desafíos. En junio, juega con Casinos Gala. Gol de América, la nueva promo para disfrutar de shows en vivo, divertirse y ganar miles de pesos. Pedí tu cupón, completalo y depositalo en las urnas habilitadas. Vení a Casinos Gala y gana con Gol de América. Luis A. Cuadrado, la empresa que equipa empresas. Equipos de audio y TV, computación, muebles de oficina, las marcas de mayor prestigio. Luis A. Cuadrado, la empresa que equipa empresas. Hola Argentina. Ahora con Norte podés disfrutar, relajarte y divertirte con la revista más exitosa del mundo. Hola Argentina, con temas de interés, actualidad, glamour y muy buen gusto. Conseguila todos los viernes a solo 11 pesos con 50, recortando el cupón que aparece en las páginas de Diario Norte. Hola Argentina, tu revista preferida. Con Norte, el diario que vos elegís todos los días. Vení al color. Vení a Labia. Ideas y soluciones en pintura. Vení a Labia. En sus 3 direcciones: 25 de mayo 768, Pedia 86 y 9 de julio 1787.